Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es martes y hoy vamos a hablar del último capítulo del libro de los Romanos para la gloria de Dios Padre. Pido a Dios que nos bendiga en este día, que su Espíritu Santo sea el que esté con nosotros en todo momento, dándonos oídos para escuchar y preparando nuestros corazones para recibir la palabra como una semilla de vida importante para nosotros. El apóstol Pablo ha hablado de doctrina en esta carta a los romanos. El apóstol Pablo ha hablado del amor a los hermanos, de discernir el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, hoy en el último capítulo de esta carta que él escribió desde Corinto, nos hace una lista de hermanos, porque realmente el Evangelio se trata de personas, de la relación entre nosotros, que es la que dice cuál es la relación verdaderamente de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Y vamos a ver a nuestro amado Pablo diciendo: a todos son parientes de él, todos son hermanos, todos son su familia. Y me encanta esta despedida que hace Pablo, confirmando a los hermanos, sabiendo que hay un nombre que está escrito en los cielos, ¿sabe? Nuestro nombre, Dios nos conoce por el nombre, Dios nos conoce por nuestras obras que hacemos, por nuestro amor a los hermanos, aleluya. Y vamos a tomar la lectura en el capítulo 16 de la carta a los romanos. Él había dicho que el gozo de Dios, la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, Pablo, y que todo esté con nosotros, la gracia, la voluntad de Dios y todo. Dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén, porque la paz es fundamental en la relación entre hermanos. Ahora tomamos la lectura. Capítulo 16 de la carta a los romanos por el apóstol Pablo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Este primer parte del capítulo me encanta, porque la primera persona que él menciona es una mujer. Eso es para todos los que creen que las mujeres son un bulto en la iglesia, que no tienen derecho a hablar, que no tienen derecho a nada, porque Pablo dijo: no quiero que las mujeres enseñen a los hombres. Muy bien, los hombres en aquel tiempo y las mujeres estaban separados en la iglesia, y la escuela donde eran instruidos los hombres y las mujeres eran también distintos edificios, distintos departamentos. Entonces no es normal que en una clase de hombres una mujer de clase sea la maestra de un grupo de hombres, ¿comprenden? Lo que no quiere decir que la mujer no tenga un papel fundamental, tanto que él exhorta a que reciban a Febe, que vive en Cencrea, es decir, muy cerca de Corinto. Quizás ella fuera la que lleve la carta, esta carta tan preciosa que nos ha hecho tanto bien a tantos cristianos en el mundo, que llevara la carta a Febe y recíbanla y sírvanle en todo lo que sea necesario, porque esta mujer es muy valiosa, ¿entienden? También dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, esta gente son muy mencionadas como 7 veces en el libro de los Hechos y en otros libros del Nuevo Testamento, pero aquí vemos como Priscila, que es la señora de Aquila, va primero. ¿Por qué? Porque en un matrimonio a veces el hombre se destaca más en un tema y la mujer en otro tema con respecto al servicio en Cristo. Hay hombres que presiden en la iglesia, hay hombres que son ancianos de la iglesia, pero sus esposas en el servicio, en la administración, se le da mejor. Y en algunos casos Aquila está primero, y en otros casos Priscila está primero. Es decir, todos somos iguales delante de Dios, no hay mujer ni hay hombre en la presencia de Cristo. Todos somos iguales.
Porque el hombre es la cabeza por disposición divina y nosotros respetamos su plan. ¿Entienden, hermanos? Nosotros respetamos su plan, lo que no quiere decir que la mujer no puede servir en la casa del Señor. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Se supone que todos los cristianos debemos tener una iglesia en la casa. Tener una iglesia con nuestra familia. Si nuestra familia es convertida, nosotros debemos reunirnos en casa y tener momentos devocionales, instrucciones de parte de Dios en casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia en casa. Yo les exhorto, hermanos, a que tengan una iglesia en casa. Que no pase como pasó con la pandemia, que cuando la iglesia se recogió en sus casas, buscaron pastores online, se quedaron con los pastores online y no volvieron a congregarse como dice el Señor que tenemos que hacer. Tener la palabra de Dios por algo que no tiene valor y coger cualquier doctrina, hermanos, es de muchísimo cuidado. Si los pastores online fueran verdaderamente necesarios, Jesucristo no hubiera venido en carne para estar con nosotros en carne y vivir con nosotros y pastorearnos a los hombres. Entonces, por eso digo, hermanos, a los que miran en internet y a todos, no dejen de congregarse, porque el amor de Dios está en el servicio, en el contacto con los hermanos. En la realidad, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único modelo. ¿Comprenden eso? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Eran personas santas, consagradas a Dios. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, estos hermanos, Andrónico y Junias, eran cristianos antes que Pablo. Y él humildemente los reconoce así. Ellos estaban en Cristo antes que ellos recibanlo. Ellos son estimadísimos entre los apóstoles. Aleluya. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo también en su casa tenía una iglesia, amados. Amados, esta lista de personas que él dice son ejemplo para todos nosotros. Ejemplo, como él dice, es un hombre aprobado en Cristo. Es decir, ha soportado las pruebas que ha tenido que pasar en el Señor. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Amados, oremos a Dios por poder tener una iglesia en casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Reunirnos para hablar del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, hermanos. Y les voy a leer un versículo aquí, en Marcos 16, 15, 21. En Marcos capítulo 15, 21, dice, y obligaron a uno que pasaba cuando el Señor no podía con su cruz, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Hermano, este Rufo era hijo de aquel hombre que ayudó en la cruz al Señor Jesucristo. Ustedes se imaginan el evangelio que se predicaría en esa casa. Uno que mi padre ayudó al Señor Jesús a llevar su cruz, diría Rufo. Y dice así, me encanta esta carta, estoy llena del Espíritu Santo, leyendo estas bendiciones, de verdad, qué personas maravillosas andaban con el apóstol Pablo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Tenía una madre espiritual, tenía una madre, Pablo, y Pablo tenía todo, le decía mis parientes, mi familia.
Nosotros tenemos que vernos así como una familia en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Síncrito, a Flegone, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que con ellos están. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, es decir, con un beso santo, no con beso de malas intenciones, ni como el beso de Judas, con beso santo, con beso verdadero. Dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto sí es una advertencia a los que se dicen hermanos y quieren crear una división en la iglesia con doctrinas de hombre, con sentimientos humanos. Hermanos, tenemos que apartarnos de ellos. Tenemos que apartarnos de ellos, y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es decir, su propia, su egoísmo, sus ganas de triunfar, sus ganas de ser reconocido, sus ganas de dividir, de murmurar contra los hermanos de la iglesia, de juzgar todo acto de amor como acto pecaminoso. Amados míos, amados, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. De los que dicen, ay, sí, es verdad, busquemos un pastor online, apartémonos de la iglesia, murmuremos de los líderes, entre los líderes hay división. Oiga, apártese del que quiera herir el cuerpo de Cristo, del que quiera dividir el cuerpo de Cristo. Con esto sí no podemos tener relación nosotros. Fíjense, otras cosas podemos nosotras pasarlas por alto, esto no. Un pecado de un hermano que se arrepiente, que vuelve, uno que se fue, que regresó, todas las cosas están bien. Somos familia, somos hombres, pecamos, nos equivocamos, nos perdonamos, seguimos adelante. Pero el que quiera mantener la división, hay que echarlo fuera. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pues quiero que sepáis sabios, que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hay una cosa, yo me reúno en una congregación pequeña, maravillosa, pero conocida en toda Valencia, por el amor que nos tenemos, por cómo nos ayudamos unos a otros, amados míos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga esta congregación. Que el Señor reprenda todo espíritu que pueda venir a dividir una iglesia que busca a Cristo con todo su corazón, con todo su servicio a los santos, amados míos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hace poco el apóstol estuvo con nosotros y él nos decía, he visto una iglesia fuerte y unida en Cristo. Nosotros recibimos este elogio de parte de Dios y le pedimos al Señor que continuemos así, amándonos, cuidándonos, protegiéndonos unos a otros, y que el Espíritu Santo se siga moviendo entre nosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, dice él otra vez. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio era el que le escribía ahí a Pablo en ocasiones. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. También habla que nosotros debemos tener un corazón hospedador, a los hermanos en Cristo. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Los saludo en el amor de Dios. Le agradezco haber estado conmigo todos estos meses, escuchando las experiencias de Pablo con los romanos, y que el Señor les bendiga muchísimo. Amén.